Échale Corriente, un podcast de Grupo Energía Bogotá. Juntos mejoramos vidas. Somos Grupo Energía Bogotá. En el capítulo anterior hablamos de sostenibilidad, su importancia e incidencia al conducirnos a una manera equilibrada de vivir y producir. Pero hoy vamos a hablar de algo más innovador. Vamos a hablar de la perspectiva tecnológica. Disfrutemos juntos este espacio. Échale Corriente, un podcast de Grupo Energía Bogotá. Antes de darle paso a nuestro invitado de hoy, quiero darles varios datos. ¿Sabían que Transformer es el nombre de la arquitectura de red neuronal que usa ChatGPT para el procesamiento del lenguaje natural? ¿Sabían que GPT-3 es uno de los modelos de lenguaje más grandes y sofisticados jamás creados, con 175.000 millones de parámetros? Datos importantes y a tono con nuestro día a día. Por eso quédense con nosotros y hablemos de ChatGPT y de toda la innovación que esto trae. Bueno, hoy en Échale Corriente les tenemos una sorpresa a todos. Últimamente no es sino abrir las páginas incluso de medios tradicionales y no tan tradicionales, o incluso sentarnos a ver televisión y todo el mundo está hablando de algo que se llama ChatGPT. Yo no sabía mucho qué era eso y me he puesto a investigar y me ha generado muchas curiosidades que hoy yo creo que podemos resolver muchos de nuestros oyentes, y por eso hemos invitado a Iván Carrizosa, que es un empresario de la industria tecnológica con 11 años de experiencia desarrollando soluciones para más de 1.000 empresas, profesor universitario de posgrado, tiene especialización en gerencia estratégica, es magíster en mercadeo y tiene un MBA. Es una persona muy joven, o sea, yo leo como este perfil, pero cuando lo veo sé que es una persona muy joven y muy dateada. Iván, gracias por estar aquí en Échale Corriente, el podcast del Grupo Energía Bogotá. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, Iván, vamos a empezar porque esto no da más espera. Hace unos años yo tuve la oportunidad de visitar Silicon Valley. Cuando estuve allí, no me imaginé como todo este tema que fuera, que uno pues decía, hay emprendimientos tecnológicos, el avance, el futuro, la inteligencia artificial. Aquí se ha metido pues como Bill Gates a montar también como todos unos temas de unos emprendimientos tecnológicos, pero pues yo lo veía como por ahí en el 2050, o sea, yo dije, esto no me va a tocar a mí. Pero hoy, y le estoy hablando del año 2015, hoy cuando estamos hablando en el 2023, no tan alejado del 2015, incluso la última vez que estuve fue en el 2019, pues realmente estoy sorprendida porque muchos de esos cambios que nos hablaban por ahí, que sonaban pues muy interesantes, los estoy viendo yo ahora. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo inicia esto? ¿Esto inicia en Silicon Valley? ¿Nos llega a todo el mundo por allá? O cuéntele a la gente qué es Silicon Valley. Muy bien, Silicon Valley es uno de los puntos de partida de los ecosistemas de innovación del mundo. En estos momentos vemos ecosistemas de innovación en Israel y en otras regiones, mas sin embargo Silicon Valley es de los grandes puntos de partida en estos temas. Arranca muy sobre los años 60, 70, cuando empezamos a ver diferentes empresas pioneras en tecnología del mundo, y ellos empiezan a darse cuenta que entre más emprendimientos hayan de ese nivel de innovación, mucho mejor le va a todos, básicamente porque se articulan entre ellos, mucho más fácil hacer levantamiento de capital, venture capital, entre otros temas, y a partir de allí empiezan entre ellos a articularse. Resulta que entre esos emprendimientos tan importantes que se gestan allí, encontramos a Microsoft, encontramos a Apple, que son de los grandes pioneros en ese ecosistema. Y justamente lo conectamos porque estos temas novedosos como ChatGPT, vemos que incluso estos pioneros siguen estando allí inmersos en el ecosistema. Vemos Facebook, vemos Meta, vemos Oculus, vemos Twitter, vemos gran cantidad de emprendimientos que se articulan en ese ecosistema. Y hay algo clave en ese ecosistema, y es que el venture capital fluye mucho. ¿Y qué es el venture capital? Para que la gente lo entienda acá. Básicamente diríamos que si tú tienes un emprendimiento, necesitas capital, seguramente va a ser relativamente fácil levantarlo en estos ecosistemas, y necesitas principalmente un buen producto, algo innovador y que haya una validación de mercado. Con esos pasos seguramente ya podrías obtener algo de capital, y a partir de allí pueden haber diferentes rondas más grandes de financiación.
Y es así como grandes emprendimientos de una manera muy acelerada y rápida pueden financiarse. O sea, voy a resumir para ver si entendí. Entonces, Silicon Valley es donde reúnen a estos emprendedores que comienzan a pensar, oigan, miren, este puede ser un buen emprendimiento, deberíamos apostarle a esto, muestran como un sistema que pueda tener una financiación, convidan a algunos inversores y ahí es donde se comienza a desarrollar todo esto para llegar a algo que es muy importante, que usted lo mencionó por ahí, es a todos estos desarrollos de inteligencia artificial. Sí, de hecho, notamos que el año pasado había un gran hype, hablemoslo como una gran tendencia en donde se circundaba mucho sobre metaverso. Y en estos momentos vemos que la tendencia cambia y se dirige más hacia inteligencia artificial. Y esto repercute directamente porque significa que los fondos de inversión de riesgo están más dispuestos a invertir en ese tipo de startups, ese tipo de empresas o emprendimientos que tienen algún tipo de iniciativa de innovación con base en inteligencia artificial. O sea que tal vez metaverso no funcionó porque era muy complicado y la gente no lo entendió. O sea, porque sí hubo un boom. O sea, y todo el mundo hablaba del tal metaverso y que las gafas, que no sé qué. Y bueno, porque pues eso era lo que yo entendía de metaverso en medio de mi ignorancia tecnológica y también de innovación. Pero pues la verdad la gente no se metió mucho allí, ¿o sí? Hay cierta parte del mercado y hay que entender que cuando se innova, no todo el mercado siempre adoptará una innovación. Hay un proceso. Y hay una cierta parte del mercado, una porción de ella, que normalmente adopta principalmente esa innovación. Son, digamos que los early adopters, los adoptadores tempranos de un proceso innovador. Y voy a poner un paralelo para entenderlo fácil. Cuando sale el celular en el mercado colombiano, hablemos de años 80, era un celular grande, costoso, la mayoría de gente no lo tenía. Luego llegan los 90, principalmente, por ejemplo, apalancado por algunas empresas, no voy a mencionar marcas, pero todos sabemos cuáles empresas principalmente con paquetes de datos y celulares relativamente económicos y empieza el boom de todo el mundo adoptar celulares. Llega el nuevo milenio sobre el año 2000 y nos encontramos que ahora son los smartphones, con una estrategia comercial mucho más agresiva, donde esperan que todo el mundo adopte un celular inteligente. Y efectivamente, en todas estas olas, vemos que poco a poco, cuando pasa el tiempo, la gente va adoptando mejor las tecnologías. En el caso de los celulares, notamos que el smartphone, sobre el año 2000, poca gente lo tenía aún, porque decían, pero ¿para qué internet en un celular? Con llamadas es suficiente. Y vemos que hoy en día es casi imposible que la mayoría podamos estar sin el celular conectados todo el día, WhatsApp y demás. Entonces, A uno se le queda cualquier cosa menos el celular. sí, es parte ya integral. Entonces, es una evolución que va tomando las innovaciones. ¿Qué pasa con el metaverso? Que su etapa de early adopters ya está alcanzada, pero para su madurez falta. O sea que sus early adopters ya están. Son un par de millones de personas alrededor del mundo que compran principalmente artefactos como las gafas Oculus y diferentes artefactos como gafas o HoloLens de Microsoft, entre otras. Más sin embargo, eso es una porción del mercado que siempre adopta la innovación rápido. Y ya llegó a esa etapa. O sea, digamos que ese grupo de población que siempre adopta rápido la innovación, que hay que decirlo, cuando es muy reciente una innovación, tiende a ser costosa, incluso está a prueba, está en testeo porque justamente no ha madurado lo suficiente. En eso está el metaverso, madurando. Y entonces, ¿por qué la inteligencia artificial? Pues porque yo no, la siento más madura. O sea, o cuando hablamos de todos estos temas, o no sé, o siento que, o de pronto es porque el boom es ahora, de todos los temas de inteligencia artificial. Hay que tener en cuenta un periodo drástico que cambió mucho la mentalidad del consumidor a nivel mundial, y fue la pandemia. Sí, es verdad. Si no hubiera habido pandemia, es muy probable que las tendencias y tecnologías que estamos viendo sería distinto. ¿Y por qué factor? Porque la gente, cuando estuvo en casa, se dio cuenta que solo videollamada no es suficiente. Cansa, aburre tanta videollamada, es monótono. Y también las universidades, los colegios, las empresas se dieron cuenta que sus entornos laborales o de trabajo también tienen que innovar, tienen que ser mucho más experienciales, tienen que haber experiencias inmersas. Y en medio de todos estos procesos es que Metaverso toma un impulso, porque la gente dice, ¿cómo logramos distraernos desde casa o desde cualquier lugar? Pues metámonos todos en un mundo virtual en el que podemos estar cerca, a pesar de la lejanía, entre comillas, y de esa manera, por medio de avatars y mundo virtuales, podemos tener cercanía. Y ahí tiene un impulso metaverso, pero nos damos cuenta que llega un límite en donde no puede crecer rápidamente más,
debido a que ya llegó a su early adopter, a su base. Pero inteligencia artificial tiene otra tendencia muy distinta. Y es que inteligencia artificial es una tecnología mucho más antigua que metaverso. O sea, estamos hablando de tecnologías fácilmente. Tenemos que hablar de Turing, por ejemplo. Turing, estoy hablando de un señor que empezó a desarrollar algoritmos sobre los años 70, 80. Y él empieza precisamente a hablar de cómo los sistemas computacionales pueden tener algún nivel de inteligencia. Y empieza él a desarrollar algoritmos que pueden competir con ciertas ideas. Y él luego empieza a tener la teoría de que si un sistema computacional podría tener suficiente información, pues él podría tomar decisiones y tener opiniones. Y ahí empezamos a hablar entonces sobre, por ejemplo, ChatGPT. Bueno, pues vamos a dejarlo para este capítulo ahí, porque hablamos de metaverso y me parece que aquí hay un inicio para un segundo podcast. Nosotros lo hacemos cortico, Iván, porque la idea de esto es cortico pero sustancioso, que la gente no se canse de nosotros. Entonces, estamos acá con Iván Carrizosa, gerente de ProGerente. Es un empresario, sabe de estos temas de nuevas tecnologías, de innovación, de Silicon Valley, pero en nuestro siguiente capítulo vamos a hablar de ChatGPT y qué es eso para entenderlo, para saber si nos funciona, si no nos funciona. Incluso les voy a contar algo. En la próxima historia, mi mamá, que tiene 70 años, ya habla de ChatGPT. Con este tipo de herramientas, resultado de la inteligencia artificial, damos grandes pasos hacia un próspero camino para la vida y producción más práctica, eficiente y responsable, pensando en un futuro para los demás. Échale corriente a lo que hoy escuchaste. No lo olviden, que esto no es literatura, es nuestro día a día. Y ahora, ¿a qué le estamos echando corriente en el Grupo Energía Bogotá? La central de contenidos de Grupo Energía Bogotá ya está disponible. En esta nueva sección alojaremos periódicamente contenidos elaborados por los colaboradores de la compañía en todos los países donde hacemos presencia. Por eso los invitamos a ingresar a nuestra página del Grupo Energía Bogotá, www.grupoenergiabogotá.com. GEP en BBVA Green Influencers. Así mejoramos vidas con energía limpia y competitiva. Desde La Guajira, Álvaro Villasante, vicepresidente de Gestión de Negocios e Innovación del GEP, habló con Carlos Rodríguez, jefe de BBVA en Colombia. ¿Sabían que la tecnología de vehículos eléctricos y la infraestructura de carga pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector del transporte hasta en un 40%? ¿Sabían que, según un informe de la Agencia Internacional de Energía Renovable, se espera que la energía renovable genere hasta 42 millones de empleos en todo el mundo para el 2050? ¿Sabían que el uso de energías renovables puede tener un impacto significativo en la creación de empleo y el crecimiento económico en las comunidades locales, haciendo que así se generen más empleos en áreas como la fabricación de paneles solares, turbinas eólicas, baterías y sistemas de almacenamiento de energía? Ahora es un poco más claro. Es cierto, las energías renovables y la tecnología son la combinación que necesitamos. Entre tanto, el cambio empieza por nosotros. No lo olviden, tenemos la segunda parte en donde hablaremos de ChatGPT con el experto Iván Carrizosa. Cuéntenos o déjenos sus comentarios en @grupoenergiaboc para continuar abordando junto a ustedes estos temas que nos atañen a todos. Soy Olga Costa y los estaré acompañando en un próximo capítulo aquí en Échale Corriente. Échale Corriente, un podcast de Grupo Energía Bogotá. Juntos mejoramos vidas.